Hay un factor que sí preocupa desde el punto de vista comunicacional, y es que la ley obliga a los periodistas a tener que revelar su fuente, lo cual entonces choca con una disposición constitucional que se llama la cláusula de conciencia, porque en la cláusula de conciencia el periodista no revela la fuente, recibió su fuente y como periodista profesional publica, pero no está en la obligación de revelarla. En la ley del DNI dice que a requerimiento del DNI tendría que entregar todo tipo de documento o información. Ahí estaría violando la Constitución. La nueva ley del DNI puede vulnerar ese derecho a la libertad de expresión. Entonces, lo que aquí estamos diciendo, y se dice por vez primera en este país, que el caso del Intran no solo es un tema de corrupción, sino que es un tema de espionaje. ¡Diablo, coño! ¡Anda, diablo! En enero pasado, previo a las elecciones municipales, estuvimos hablando detalladamente de este tema tan delicado y controversial, asegurando que en un futuro esta ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia nos va a traer graves consecuencias. ¿Por qué? Porque encierra dentro de sí ciertas ambigüedades que a su vez van a afectar diversos sectores y obviamente a la misma sociedad en sentido general. Y aquí es bueno que hagamos una pequeña retrospectiva, que vayamos un poco atrás para volver a explicar algo que nos puede refrescar la memoria. Esa ley 1-24 afecta directamente a los periodistas. ¿Por qué? Porque atenta contra la libertad de prensa, poniendo en juego lo que es la confidencialidad de las fuentes. O sea, esto quiere decir que ya el periodista será obligado a ser chivato. Y pongo un ejemplo, y para esto me pongo a mí mismo. En lo adelante, ya no podré mantener en secreto el nombre de alguna persona que me suministre cualquier información. ¿Por qué? Porque a la hora en punto en que a la DNI se le ocurra mandar a buscarme para investigarme, estando ya ahí en investigación, seré obligado a revelar mi fuente, a decir, sí, fue fulano o fue fulana que me lo dijo. Dicho en buen dominicano, me van a obligar a tirar pa'lante a esa persona que me dé cualquier información. Y esto es así porque el artículo 26 de esa ley establece sanciones penales como prisión de 2 a 3 años y multas de 9 a 15 salarios mínimos del sector público a quienes oculten informaciones que sean requeridas por la DNI. Y entonces, de ahí la obligación de revelar la fuente o de decir quién fue que dio la información para evitar entonces que nos manden a la cárcel o nos pongan una multa. Eso es así de simple. Y de este tema, señores, se habló muchísimo desde que se dio a conocer que esa ley había sido aprobada y posteriormente promulgada por el presidente Luis Abinader. Se desató un avispero. Hubo un rechazo a nivel nacional, incluso a nivel internacional, desde donde hubo reacciones negativas en contra de dicha ley, tanto por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa como de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. Hubo reacciones negativas. Y aquí vamos a dar lectura, le vamos a dar lectura a parte de esas informaciones que fueron emitidas por esos gremios periodísticos de corte internacional. ¿Qué dice o qué dijo la Sociedad Interamericana de Prensa a través
de su presidente, Roberto Roque, lo siguiente: hay una ley tan amplia que podría tener consecuencias negativas sobre la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad. Y añade lo siguiente: causa preocupación por las consecuencias para la libertad de prensa y las fuentes confidenciales de información que acarrea la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, recientemente aprobada en la República Dominicana. Esa es la reacción de primera mano de la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero ¿qué ocurre en este contexto? Aquí también se pronuncia el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, que dice lo siguiente: el lenguaje amplio y ambiguo de esta ley, sumado a su carácter sancionatorio, puede fomentar la autocensura entre periodistas y medios de comunicación, con el impacto que ello causaría en el derecho de todos los dominicanos a acceder a información, que es un derecho consagrado por la Constitución. Estas fueron las reacciones tanto de la Sociedad Interamericana de Prensa como de la Comisión de Libertad de Prensa. Pero hubo aquí también algunas reacciones. De igual manera se pronunciaron el Colegio Dominicano de Periodistas y la Asociación de Diarios Dominicanos, que establecen que esto también atenta contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, y también con el secreto profesional, de igual manera, el derecho a la vida privada. De esto se habló mucho durante un tiempo, pero ¿qué pasó poco después? El tema cayó en el olvido, por lo que ya todos sabemos, que cuando surge un escándalo de esta magnitud, la estrategia del diluvio de informaciones resulta muy efectivo para hacerlo desaparecer. Y fue eso lo que precisamente hicieron: desaparecer el tema de la mente o del imaginario colectivo para que no se mencionara jamás. Fue precisamente eso lo que hicieron: desaparecerlo, para que la gente entendiera que se trataba de algo pasajero. Pero para que la gente entendiera posteriormente y despertara y pudiera darse cuenta de que esa ley todavía existe, tuvo que ser el expresidente Leonel Fernández que cogiera el tema por la greña y lo colocara nuevamente en su lugar. Fue así de simple, ¿verdad? Tuvo que traerlo él para que la gente pueda entender y darse cuenta de que eso todavía existe. Pero él no solamente lo puso en su lugar, no solamente lo trajo, sino que se plantó a desmenuzarlo con una serie de informaciones que muy difícilmente hubiésemos escuchado de cualquier otra persona. Y de ahí entonces el despertar de la sociedad y la petición de una explicación al gobierno sobre todo esto que está aconteciendo de cara a ese plan o presunto plan de espionaje que está operando o pretende operar desde el edificio de la Intran, por ahí, a través de una empresa llamada Transcor Latam, que no sabemos muy bien. Pero todo esto, al parecer, resulta algo quimérico, algo fantasioso, algo imposible de creer. Pero lo cierto es que existen esos mecanismos y ahí están las pruebas presentadas. Lo que falta es simplemente que haya una respuesta de las autoridades respecto a este asunto. Y vamos a esperar a ver qué información se nos puede dar sobre todo esto. No queremos caer en la paranoia, pero lo cierto es que hay que tener mucho cuidado y mucho más cuando se cuenta con gente que anda buscando cualquier cosa.
a merced de lo que sea. Pásenla bien.